Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Les voy a... Qué bueno que están aquí. Les voy a platicar qué me pasó. Estaba en otra videollamada esperando que se conectaran y yo ¿por qué no hay nadie? Pero ya veo que me estaban esperando acá. Discúlpenme, fue mi equivocación. Déjenme revisar que ya tenga mi nombre porque mi hijo es bien lindo y se conecta en mi Zoom y se conecta en mi Zoom y me cambié el nombre. Chicas, bienvenidas a la sesión de hoy. Les agradezco su participación. Me mandaron ahí varias preguntas y aquí voy a contestar las preguntas de las dudas que tuvieron. Por favor, si tienen más dudas, ya saben que tengo todos los canales abiertos de comunicación, que tengo el correo, estoy contestando en mi Facebook y siempre pueden mandar sus preguntas y en mi página de Facebook también. Por el Messenger les contesto. Por favor, no dejen de comunicarse, ¿ok? Les voy a leer la primera pregunta y dice, ¿cómo mejorar la relación entre hermanos? Y la respuesta es súper sencilla. Para mejorar una relación solo se necesita de una persona, el que quiere mejorar la relación, ¿sí? Me he encontrado con gente que me dice, no, pero esto es de, esto es de dos, de 50 y 50. Chicas, ¿sí me escuchan bien? Porque creo que estaba batallando con mi micrófono. Nada más si me pueden poner ahí en el Q&A que sí me escuchan bien. Voy a tratar de subir al volumen. Ok. Les decía que la mayoría de la gente que le digo esto me dice, no, ¿cómo? Si el otro tiene que ser, si el, las relaciones de dos, las relaciones de todos tenemos que participar, pero este, eh, nosotros solamente podemos controlar lo que pensamos y no podemos controlar a las otras personas. Entonces, si nuestra relación depende de que el otro haga o deje de hacer, ahí ya no tenemos, ya estamos entregándole el control al otro. Ahora les voy a explicar cómo. La relación o la relación complicada o la relación conflictiva solamente existe en nuestra mente. Cuando pensamos acerca de lo que pensamos, ¿sí? Sobre esta relación. Dice, piensa en lo que piensas cuando piensas sobre esta relación y por qué necesita mejorar, ¿sí? Porque nuestra mente dice, ok, tengo que llevarme mejor con esta persona o tengo que pensar, perdón, o tengo que mejorar la relación con cierto miembro de mi familia. La pregunta en específico dice con los hermanos, ¿no? Dice, ahora hay que ser muy cuidadosos en este punto porque nuestro cerebro nos va a asegurar que lo que pensamos sobre nuestra relación es la absoluta verdad, pero en realidad solamente es nuestra opinión sobre la relación, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a relaciones desafiantes o relaciones complicadas, chicas, sí me escuchan, ¿verdad? Como nadie me escribió nada, yo seguí hablando. Nada más confírmeme que sí me están escuchando. Voy a poner Q&A, ¿vale? Es, les decía que cuando nos enfrentamos a relaciones complicadas, nuestra mente nos dice, es por el comportamiento del otro, es porque el otro hizo, es porque el otro dejó hacer, ¿sí? Nuestro cerebro va a asegurarnos que esa es la verdad, pero en realidad solamente es nuestra opinión sobre la relación. Sí, gracias por confirmarme, chicas. Dice, observar tu manera de pensar sobre la relación, ¿sí? Ese es el primer punto para, eh, el primer punto para empezar a mejorar la relación. Dice, si notas que la mayoría de tus pensamientos son negativos, estarás creando sentimientos de baja vibración. Ojo, sobre lo que cada quien piensa de la relación
con el otro miembro de la familia, ¿sí? O con otra persona. Puede aplicarse para cualquier otra persona, pero ahorita estamos hablando específicamente de nuestros hermanos, ¿no? Cuando queremos pensar diferente de ellos, queremos que ellos sean diferentes para que nuestra relación sea diferente, ¿sí? Dice, y pregúntate por qué estás eligiendo pensar eso sobre tu relación con tu hermano o con tu hermana o con cualquier miembro de tu familia. Dice, prepárate para el berrinche cerebral. El cerebro va a decir, esto no es cierto. Va a querer seguir echándole la culpa a la otra persona. Va a querer seguir diciendo, mi hermano es responsable de cómo yo me siento. Mi hermano es responsable de que tengamos esta relación tan, y ahí aparece la etiqueta que dice el, el cerebro, ¿no? Dice, porque no lo ve como una elección, no reconoce que es una opción. El cerebro dice, esta persona es difícil, es retadora, es desafiante, es tóxica, me contesta de cierta manera y por eso yo pienso esto de ella, como si estuviera diciendo la verdad. Pero todos nuestros pensamientos son opcionales y nosotros podemos elegir lo que queremos pensar de la persona. Podemos elegir lo que queremos pensar de la relación. Y depende de lo que elijamos pensar, el sentimiento que vamos a crear para nosotros mismos. Dice, lo que pasa es que dejamos nuestros pensamientos por default, esos que ya tenemos programados, los que ya hemos estado practicando durante toda nuestra vida y culpamos al otro de cómo nos sentimos. Mamá, mi hermano me sacó la lengua y entonces yo me siento mal, ¿sí? Y cuando aprendemos a separarnos de esa parte, él sacó la lengua, no tiene nada que ver conmigo. Yo que elijo pensar de él o de ella, ¿sí? O yo hice esto y él eligió ofenderse. Cuando empezamos a, a observarlo compasivamente, nos damos cuenta que, ¿sí? Que no tiene nada que ver lo que piensa el uno del otro. No tiene nada que ver lo que el otro piensa de mí y no tiene nada que ver lo que yo pienso con él, ni lo que yo pienso de nuestra relación, ¿sí? Dice, la razón por la que estoy molesto es lo que nos dice nuestro cerebro. Dice, la razón por la que estoy molesto, irritado, frustrado, enojado, enfurecido, está causado por la otra persona. Pero no, como les decía ahorita, no tiene nada que ver con la otra persona. Lo que tú piensas acerca de la relación con tus hermanos es lo que causa el sentimiento. No lo que el otro hizo, sino lo que estás pensando sobre esa relación. Así que para mejorar la relación entre hermanos, lo que se tiene que hacer es hacernos responsables de nuestros sentimientos, hacernos responsables de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos acerca de lo que hacen o de lo que dejan de hacer? De cómo hablan o de cómo no hablan, de cómo si respiran más fuerte o no, o si, ¿cómo se dice? Si dan vuelta a los ojos así, ¿no? Ay, ya dio vuelta a los ojos, significa que, y todo lo que se viene dentro de nuestra cabeza, esa es la parte de la cual nos corresponde a nosotros hacernos responsables para mejorar la calidad de la relación. ¿Ok? Dice, e indagar por qué estamos eligiendo pensar eso y que nos hace sentir tan horrible. O sea, ¿cómo se siente cuando piensas que mi relación con mi hermano o con mi hermana no es buena? Sí, mi relación con mi mamá no es buena. Dice, tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta de lo que estamos pensando. Es que mi mamá es así, es que mi hermano es así, es que este miembro de la familia es así. Prefiero no hablarles, prefiero no presentarme con ellos, prefiero no exponerme a esta situación para no sentir lo que ellos me hacen sentir. ¿Sí? Cuando nadie nos puede crear un sentimiento, solamente nosotros podemos crear. Aquí en nuestro pensamiento creamos lo que sentimos en nuestro cuerpo. Ok. Aquí voy a hacer un paréntesis y los voy a referir a que vayan a ver el video del manual, ¿sí? En donde el manual habla de cómo nuestro cerebro piensa que
si el otro hace o deja de hacer, yo voy a tener cierto sentimiento. Si mi esposo me trae flores, yo me voy a sentir amada, ¿sí? Cuando me puedo sentir amada en este momento sin que el otro haga nada. Si mi hermano me habla de cierta manera, yo voy a estar feliz, ¿sí? Y si me saca la lengua, voy a estar enojada. Entonces, cuando podemos evitarnos evitarnos el camino largo y crear el sentimiento que buscamos nosotros mismos. Y aprovecho también para invitarlos a inscribirse a mi programa que tiene una duración de 1 año, en donde trabajamos en encontrar estos pensamientos que nos permiten relacionarnos practicando madurez emocional. Madurez emocional no es un stage, un estado que alcanzamos, es algo que practicamos todos los días, ¿sí? Y cuando no lo hacemos, cuando no estamos practicando madurez emocional, estamos practicando berrinches emocionales. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa en las familias cuando es la ira la que predomina en la mayoría de los miembros? Y para entender la presencia de la ira en la convivencia familiar, primero debemos de hablar de cómo trabaja nuestro cerebro. Me da risa porque mi hijo se enoja cada vez que menciona la palabra cerebro y dice, oh, ya vas a empezar con el cerebro, ¿sí? Pero el cerebro es tan importante que es la base de absolutamente todo. Es la base de cómo hablamos, es la base de cómo aprendemos, es la base de nuestras relaciones interpersonales, amorosas, familiares, con nosotros mismos, que por cierto la próxima semana vamos a hablar de madurez emocional y autoestima, que nos dice nuestro cerebro de nosotros mismos. No se lo pierdan, por favor. También aprovechen para invitar a alguien que creen que le puede servir esta información. ¿Vale? Nuestro cerebro aprende por asociación. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar. Cada vez que pensamos, creamos un sentimiento, ¿sí? Y nuestros sentimientos siempre crean nuestras acciones y nuestras acciones siempre crean nuestros resultados. Entonces, cuando no sabemos que la ira en la convivencia familiar es causada por un pensamiento y que el sentimiento no es el problema, el problema es cuando reaccionamos a él. No sabemos que es posible sentir el sentimiento sin reaccionar, porque cuando practicamos madurez emocional, el problema, como les dije ahorita, no es el sentimiento, porque lo vamos a volver a sentir. Es que no sabemos qué hacer con él, no sabemos que podemos permitirlo, sentarnos a sentir lo feo que se siente y sin reaccionar o sin evitarlo. No, en mi casa no pasa eso, ¿sí? Parece de lo más normal, parece de lo más normal. Cuando aparece la ira, lo normal es gritar, es pelear, es hacer el berrinche emocional, ¿sí? Y hasta he llegado a escuchar que dicen, es que tenía derecho de enojarse. Pues con razón, sí, con la razón hizo berrinche, esta reacción a este sentimiento, por lo que ya está normalizado, ¿sí? Pero simplemente es que no sabemos sentir los sentimientos. De tal manera que seguimos practicando los mismos patrones de pensamientos que crean los mismos sentimientos, que crean las mismas reacciones, que crean los mismos resultados. Y ahí no se acaba el ciclo, sino que recuerden que nosotros enseñamos a nuestros hijos, ayudamos a nuestros hijos a programar su cerebro. Entonces, ¿qué pasa en un árbol familiar? Nuestros hijos aprenden que la ira es normal. Y ojo, me voy a corregir porque dije que la ira es normal. La ira es normal. Lo que no es normal es la reacción a la ira, ¿sí? La reacción, la necesidad de gritar, la necesidad de golpear, ¿sí? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiar este patrón aprendido? ¿Sí? Podemos empezar por reconocer que la ira es solo un sentimiento. Así. La ira sin reacción no tiene ningún poder. Y aún sin haber encontrado el pensamiento que provoca esa ira, podemos practicar solamente sentarnos con él y darle la bienvenida y no hacer nada. Yo le ponía el ejemplo a mi hijo que es un adolescente, le hablaba de cómo cuando Hulk se transforma. ¿Ya han visto las películas de Hulk?
se transforma y es una persona normal y se empieza a poner verde y le crecen los brazos y le crece el cuerpo y rompe la ropa, ¿sí? Y yo le decía, imagínate cuando Hulk se está en este proceso de transformación en donde de ir normal, de estar normal a estar en la ira, ¿sí? Y ahora imagínate que tuviera la capacidad de ponerse verde, ¿sí? De sentir la furia, de sentir la ira y luego sentarse a estar verde. Sí, sentarse a estar enojado y decir, ok, ahorita no necesito tomar ninguna acción, permito el sentimiento y me puedo sentar aquí sin gritar, sin llorar, sin golpear, sin patalear, ¿sí? Y no significa que no lo vayamos a sentir, sino que lo podemos permitir. Y otra cosa que podemos hacer, que podemos practicar, es también separarnos de la ira de los demás. Porque cuando alguien se enoja, como les dije hace ratito, no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con lo que esa persona está pensando. Chicas, ¿me pueden escuchar? Porque dice que no me escuchan. Voy a cambiar de micrófono, nada más para no estar adivinando. Acá está. Yo que estaba batallando con este micrófono. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? ¿O me escuchan por lo menos? ¿Me pueden confirmar que sí me escuchan? Bueno, como yo veo mi lucecita aquí de que sí está prendido, voy a seguir, ¿ok? Por favor, confírmenme que sí me escuchan. Sí, ya me escuchan, ok. Les decía que nos podemos separar de la ira de los demás. Cuando alguien se enoja no tiene nada que ver con nosotros, tiene solamente lo único que lo está haciendo enojar es esa oración en su mente que está pasando en ese momento y que la persona, sí, es el único responsable, esa persona, incluyendo nosotros mismos, cada quien es responsable de lo que está pasando por su mente. Al hacernos responsables de nuestros pensamientos, incluye dejarle la responsabilidad de esos pensamientos a los otros seres humanos que nos rodean, ¿no? En este caso estamos hablando del círculo familiar con el que crecemos. Les recuerdo que hay un video en el curso de herramientas básicas para la madurez emocional que habla sobre el modelo, en donde explico detalladamente cómo hacer esa descarga de pensamientos. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Identificar ese pensamiento que crea la ira y elegir nuevos pensamientos. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿cómo fortalecer lazos familiares? En este caso, yo los invitaría a escribir qué significa para ti un lazo familiar, ¿sí? Y revisar qué significa en tu mente cuando hablas de los lazos familiares y la necesidad de fortalecerlos. Te invitaría también a pensar qué quieres pensar de ese lazo familiar. Y es un concepto que solo existe en nuestra mente, porque la palabra lazo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, significa unión, vínculo u obligación, ¿sí? Y nosotros físicamente dejamos de estar unidos a nuestro familiar más cercano, que es nuestra mamá, cuando estamos en el útero y cuando en el momento del parto. Ahí hay una separación física y ya no estamos, ya no existe el lazo físico, ¿sí? Entonces, ese lazo familiar solamente existe en nuestra mente. Y les recuerdo que cada quien puede definir lo que significa para ustedes. En nuestro cerebro todo es cuestión de semántica. Lo que le digamos
lo toma como una instrucción. Es verdadero, nuestro cerebro no se va a poner a averiguar si estamos bromeando o no, ¿ok? Entonces, tú puedes definir lo que quieres pensar de tus lazos familiares y puedes crear el sentimiento que tú elijas para ti. Lo que tú piensas de tus lazos familiares es opcional. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mi hermano que lo amo con todo mi corazón, pero tenemos años que no nos hablamos. Años. Él decidió dejarme hablar y está bien. Y yo sigo pensando, ¿sí? Sigo pensando excelentemente bien de él. No por él. Porque lo que yo piense de él no tiene nada que ver con él. Entonces, ¿qué le voy a dar a mi cuerpo? ¿Qué le voy a provocar? ¿Qué ambiente voy a crear aquí adentro de esta piel, de mis límites de mi piel? Lo que yo esté pensando. Entonces, ¿por qué no elegir lo mejor? La mejor opción. Si podemos pensar lo que quiera, siempre les digo cuando estamos en una sesión individual, tenemos un buffet así de súper de lujo, podemos pensar lo que queramos pensar, ¿sí? Pero entonces nosotros nos vamos allá donde ya sacaron la comida del día y la tiraron a la basura y luego todavía de la basura se cayó y allá vamos y agarramos un pensamiento y entonces se siente bien feo, se siente bien horrible. Elegimos los pensamientos que no nos sirven. Y las invito a revisar lo que están pensando, porque esto solamente está pasando en nuestra mente. Nuestros lazos familiares, nuestra relación con nuestras familias solamente está pasando en nuestra mente. En realidad, la convivencia física es bien cortita y aún ahí, cuando está el otro enfrente de mí, tengo la capacidad de elegir lo que quiero pensar. Si salen palabras de su boca, en lugar de, nos podemos ir porque nos podemos ir a pensar, ¡ay, me está diciendo, se trata de mí, no lo podemos tomar personal! Lo hacemos, ¿sí? Pero practicar madurez emocional significa separarnos un poco y decir, oh, qué interesante lo que él piensa, ¿sí? Interesante su cerebro. Ser más compasivos y no solo eso, ser compasivos con nosotros también, porque nuestro cerebro va a querer ir a pelear, va a querer ir a hacer el berrinche y a patalear. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestros lazos familiares? Definiendo qué quieres pensar de tu lazo familiar, definiendo qué quieres pensar de los otros miembros de tu familia, definiendo, ¿sí? Y no dejando al cerebro sin supervisión, porque nuestro cerebro sin supervisión nos va a llevar a la parte donde él me hizo, ella me hizo, si él no cambia, si ella no cambia, y el ambiente que vamos a estar creando dentro de nuestro cuerpo, los demás no lo sienten, solamente lo sentimos nosotros. Entonces, elijan sabiamente, elijan qué quieren pensar sobre sus familias sabiamente. Dice, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo identificar en mí y en los demás cuando es un límite sano o solo un berrinche? Ok, un límite tiene que estar bien definido, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Se hace la petición si es necesario y tenemos bien definida la acción que yo voy a tomar. Cuando se establece un límite, el que toma la acción soy yo, ¿sí? Un límite se define con por lo menos 24 horas de anticipación. Significa que nos sentamos, ¿sí? Y deliberadamente elegimos cuál es el límite. De esta manera elegimos conscientemente y honramos lo que dijimos que íbamos a hacer. Por ejemplo, hay límites que no necesitamos ir por ahí diciendo, oye, si me pegas, ¿sí? Si me haces una cachetada, yo voy a hacer eso. No, pero sabemos hasta dónde vamos a permitir. Y cada quien tiene sus propios límites, porque hay gente que permite la violencia física y no siente que se están rebasando sus límites, ¿sí? Dice, los límites son establecidos para mí, por mí y para salvaguardar mi persona física y mi propiedad emocional. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense como en una casa que tienen su terreno y su terreno llega así a las 4 esquinas de su casa, ahí, esa es mi propiedad emocional. Cuando alguien traspase ese límite, yo voy a tomar acción. Los límites no son, ¿sí? No son,
si no haces esto, si no sacas la basura, no vamos a tener sexo en la noche. ¿Sí? Es manipulación. Un límite es salvaguardar mi bienestar personal y mi bienestar emocional, y yo tomo la acción, ¿sí? Y yo tomo la acción para protegerme. ¿Cómo se ve un límite sano? Estoy en el teléfono con alguien que me está gritando. ¿Sabes qué? No me gusta que me hablen así. La próxima vez que me hables así, voy a dejar esta llamada telefónica. ¿Sí? La persona ya, ahí estuvo el límite, no me gusta, a mí no me gusta que me griten, lo expresé y entonces la persona ya sabe que la próxima vez que me grite, yo voy a terminar la llamada. Entonces le vuelvo a marcar, oye, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, ¿te acuerdas que te dije que iba a colgar? Me voy a dejar la llamada. Pum. Hasta que ya no me grite. Y si sigue gritando, entonces ya no hablo por teléfono con él o con ella. Los límites los establecemos nosotros y la acción la tomamos nosotros, ¿sí? Si tienen preguntas, acuérdense que ahí tienen el cuadrito de Q&A para que me manden sus preguntas, ¿ok? La diferencia entre un límite y un berrinche emocional es cuando reaccionamos. Como les dije ahorita, los límites se establecen con el cerebro consciente, 24 horas de anticipación. Nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal no trabaja de inmediato. Nuestra corteza prefrontal necesita tiempo y luego necesitamos honrar lo que dijimos que íbamos a hacer. Dice, cuando estamos en berrinche emocional, actuamos desde nuestro cerebro de supervivencia, desde nuestro cerebro subconsciente, que no tiene la capacidad de decidir deliberadamente. Nuestro cerebro subconsciente entra con los pensamientos por default, con los pensamientos que aprendimos, con reacciones aprendidas, con patrones neuronales que ya tenemos practicados y practicados y practicados, y entonces reacciona, evita, evade y no permite, porque nuestro cerebro de supervivencia lo menos que quiere es sentir incomodidad, no quiere sentir dolor, quiere buscar el placer inmediato y quiere conservar todas sus energías. Entonces, como honrar un límite implica primero exponernos, ¿no? O sea, exponernos a decir nuestro límite, indica que yo tome acción, significa que voy a gastar energías, el cerebro no quiere reconocerlo. Entonces, ahí está la diferencia entre saber si fue un límite sano que nosotros elegimos desde antes, que nosotros determinamos que es, y tenerlo bien consciente para que en cuanto estemos en la situación lo podamos identificar y tomar la acción que dijimos, o cuando estamos en berrinche, no me digas así, no me gusta que me griten, y nosotros estamos gritando también, o nosotros estamos haciendo la reacción que nuestro cerebro ya sabe hacer. Por eso es súper necesario tomarnos el tiempo de sentarnos e identificar cuáles son nuestros límites. Lo que para mí puede ser un límite, para otra persona puede que no. Yo les platicaba la semana pasada acerca de, un límite para mí sería, si mi esposo va y tiene relaciones sexuales con otra mujer, entonces está traspasando un límite que yo tengo determinado y entonces yo voy a tomar acción, ¿sí? Para otras personas puede que no sea un límite, o sea, como sabemos, todos los pensamientos son opcionales y hay personas que puede que no les moleste la relación física con alguien más, ¿sí? Entonces, cada quien va a ir estableciendo cuáles sí son sus límites. Dice, ¿qué técnica o palabra puedo decir o hacer para poder controlar la ira irracional cuando la ira irracional me gana? Esta es una excelente pregunta y la manera en la que yo trabajo es primero darle la bienvenida al sentimiento.
como les decía hace ratito, se siente la ira, la vamos a seguir sintiendo el enojo, no, mientras tengamos razón. Aún cuando estemos practicando madurez emocional, vamos a sentir los sentimientos, ¿sí? Pero ahí está la diferencia, los vamos a sentir, los vamos a dejar que se sientan en el cuerpo. Así que podemos empezar por sentir lo que se siente la ira. ¿Qué se siente? ¿Y cómo me puedo quedar aquí sentado con ella? Reconocer que lo que habíamos estado practicando es reaccionar al sentimiento, como les dije anteriormente. La ira sin la reacción no tiene ningún poder. Dice, pero ya no queremos reaccionar. Por eso estamos buscando hacer el trabajo de ya no reaccionar al sentimiento y aprender a practicar a sentirlo, a permitirlo. Si eres capaz de sentarte 90 segundos con el sentimiento, pasará. Cuando en nuestro cerebro se genera un sentimiento y se siente en nuestro cuerpo, esa reacción química que tuvimos en nuestro cerebro dura solamente 90 segundos en reabsorberse en nuestro cuerpo. La primera vez que yo escuché esto dije, ay, claro que no, yo he estado enojada hasta por meses, ¿no? Claro, porque sigo practicando el mismo pensamiento, pero si lo pienso una vez y le permito a mi cuerpo que lo sienta, dura 90 segundos en reabsorberse esa química. La reacción química causada por un pensamiento dura 90 segundos. Este momento, en lugar de reaccionar y gritar y patalear y berrinchar en el piso, podemos usarlo para indagar lo que estamos pensando y encontrar ese pensamiento de raíz que provoca la ira y observarlo. Porque ¿qué pasa? Nos damos cuenta que lo que tenemos y nos queremos salir inmediatamente de ahí, pero nuestro cerebro no funciona así, ¿sí? Nuestro cerebro necesita encontrar otro pensamiento que crea, ¿sí? Porque luego empezamos con las afirmaciones y, oh, yo soy luz y yo soy paz, y nos decimos y nos repetimos, pero no lo creemos. Y dice el doctor Joe Dispenza que ¿cómo sabemos si lo creemos? Porque el sentimiento es el sello, ¿sí? Que sella el pensamiento en nuestra mente. Tal cual como en las cartas cuando las cerraban con cera, así. ¿Cómo sabemos si lo creemos? Porque se siente en nuestro cuerpo. Entonces, encontramos el pensamiento. Ya sabemos, digo, cada vez que yo pienso, él no debería de hablarme así, yo siento ira. O él debería de ser, o él no debería, o tal persona en mi familia debería o no debería. Entonces, nos provocamos sentir la ira y luego, ok, ¿por qué pienso que él debería de hacer esto? ¿Por qué estoy eligiendo pensar que no sé, que si él me habla bonito, yo me voy a sentir mejor? Cuando el sentimiento depende de mí. El otro ser humano, cualquiera que sea, miembro de mi familia o no, puede pensar y puede decir lo que quiera porque es libre de hacerlo, y yo puedo pensar lo que yo quiera de lo que ellos hacen o dejan de hacer. Entonces, si tenemos ese atajo y nos podemos librar de lo que el otro piensa, de lo que el otro piensa, de lo que yo pienso, de lo que piensa, entonces podemos tener responsabilidad de nuestros propios sentimientos. Y entonces podemos decidir, este pensamiento no me está sirviendo. El otro, mi hermana o mi hermano, o mi mamá o mi papá me sacó la lengua, ¿sí? Y entonces cuando nos separamos, él no me debería estar sacando la lengua, porque me hablas así, porque me contestas así, ¿sí? Y se crea el sentimiento, y saber que esa es una elección, pero que también tenemos la opción de decir, ok, pues él es libre de sacar la lengua cuando quiera, y yo elijo pensar que, y cada quien, y se van a ir dando cuenta cuando vayan a sus sesiones individuales, cuando nos veamos en sus sesiones individuales, y las que ya trabajan conmigo también ya saben, se van a ir dando cuenta que cada quien programa su cerebro con sus propias palabras, ¿sí? Porque yo les puedo compartir mis pensamientos,
pero es muy probable que no se queden porque cada cerebro está programado diferente. Entonces, cuando empezamos a reconocer, a elegir deliberadamente los pensamientos que sí nos sirven, a crear el sentimiento que queremos sentir, entonces ya estamos practicando madurez emocional. Los sentimientos son como una pelota en la playa o en una alberca. Imagínense esas pelotas playeras bien grandototas, ¿no? Llega el sentimiento, ¿sí? Nos avienta el cerebro con él. Ahí te vas, estás en la alberca y te avienta con el sentimiento. Y hay 4 maneras de lidiar con él. Podemos evitarlo, evadirlo, que lo que hacemos es, no, en mi casa no hay ira, en mi casa no nos peleamos, en mi casa no nos hablamos así, somos bien amables unos con otros, no tenemos ese tipo de problemas. Evasión, ¿sí? Evitarlo cuando comemos, cuando buscamos cuando estamos en Facebook, cuando buscamos no estar en el sentimiento. Reaccionar es cuando agarramos la pelota, nos llegó y tal, le damos, no quiero saber de ti, vete pelota, la zambutimos y ahí las tenemos, pero en cuanto soltemos va a regresar, ¿no? O sea, como una pelota literalmente en la playa. Ese es un sentimiento. Y permitirlo, como les decía ahorita, sentarnos con él, así, abrazarlo y flotar y dejarlo que nos lleve y que, ok, te reconozco, aquí estás, me voy a sentar contigo. No significa que te tengo que ignorar, no significa que te tengo que sacar de la alberca, no significa que tengo que sacar la vuelta. Aquí estás, en 90 segundos se va a ir. Y si aún, como les decía ahorita, podemos identificar el pensamiento que lo inició, estamos dando un paso más. Y si después queremos evaluar si queremos seguir pensando lo mismo o queremos elegir otro pensamiento que sí nos sirva, es el siguiente paso. ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que estamos pensando? La mejor herramienta para darnos cuenta de lo que estamos pensando es escribir, hacer una descarga de pensamientos, escribir 10, 15 minutos, escribimos, así lo que nos esté llegando. No se me ocurre qué escribir, tengo que estar aquí sentada, nada más que aunque no pare el lápiz, ¿vale? Esa es la mejor herramienta para poder identificar lo que estamos pensando. Dice, me llamó la atención en esta pregunta que la pregunta dice, cuando mi ira irracional me gana. Entonces, como ya les he platicado que todo nuestro cerebro es cuestión de semántica, me fui a investigar qué significa irracional. Irracional significa que según la Real Academia de la Lengua Española, dice que carece de razón. Por ejemplo, los animales. Dice, opuesto a la razón, ¿sí? Y bueno, tomé solamente las que podían aplicar a nuestra clase, pero entonces luego me fui a investigar qué significa la razón. Sí, y la razón dice que es la facultad de discurrir, acto de discurrir el entendimiento. Y todavía no llegué a donde quería, entonces me fui a investigar qué significa discurrir. Y discurrir era así súper largo las definiciones, pero ahí les va la que nos sirve. Dice, bueno, hay 2 que nos sirven. Dice, inventar o idear algo, ¿sí? Y la otra definición que nos sirve dice, pensar o imaginar algo, pensar o reflexionar sobre algo. O sea que irracional significa que no tiene la capacidad de pensar o reflexionar sobre algo. Y como yo ya les he platicado que nuestro cerebro en nuestro cerebro, por medio de nuestro proceso, por medio de nuestra capacidad de pensar, es como se crean los sentimientos. Entonces la ira no es irracional. La ira viene de nuestra capacidad de pensar, ¿sí? No hay tal cosa como que me invade y no me di cuenta. Se creó en nuestro cerebro, ¿sí? Y me sirvió un chorro porque hace todavía unas semanas yo les dije, estaba dando una clase sobre el miedo y yo dije, yo he sentido miedo irracional, pero ahora con esta información sé
que ese miedo que he sentido no es irracional, se creó en mi mente a raíz de un pensamiento, que he estado practicando. Dice, y definitivamente la ira, como se ha practicado sin supervisión, la hemos dejado como un niño de 2 años con un cuchillo, sin supervisión. Entonces llega sin que nos demos cuenta, pero definitivamente es nuestro cerebro, ¿sí? Se crea por medio de la amígdala o se crea por medio de la corteza prefrontal, pero la ira como un sentimiento es creada por nuestro cerebro, no es irracional, ¿sí? Porque también vemos que los animales no tienen ira, ¿sí? Los animales entran en un modo de fight or flight, que es de pelea o huida, en el cual se tienen que defender. Si perciben una amenaza, se tienen que defender, pero un animal normalmente no es como, ay, estoy enojado contigo ahora, porque me dijiste tal, ¿sí? Me llamaste de tal nombre y me enojé. Tenemos una pregunta, dice, ¿cuándo entras en negación y cómo salir? Cuando entras en negación, como les decía ahorita, de las 4 maneras de las 4 cosas que podemos hacer para lidiar con un sentimiento es evitar, evadir, reaccionar o permitir. Cuando estamos en negación, estamos evadiendo. Sí, estamos evadiendo. Eso yo ni lo tengo, o sea, digo, cada quien tiene sus específicos, ¿no? Pero la negación puede ser, no estoy deprimido, no, yo no me enojo, no, yo no estoy en esa situación. Y si quieres ser más específico con tu pregunta, podemos indagar un poquito más en eso, pero cuando estamos en negación, estamos evadiendo un sentimiento, no lo queremos sentir, nuestro cerebro no lo quiere sentir. Por supuesto que no, se siente feo, pero es bien chistoso que no lo quieres sentir, pero al mismo tiempo lo crea, ¿no? Pero otra vez, cuando lo permitimos, cuando lo reconocemos, entonces podemos dejarlo ir más rápido. Si no, lo que empezamos a hacer es que nos sentimos mal, de sentirnos mal, y se va creando como una mega bola de nieve, y al final de cuentas, por la cosita que nos sentíamos mal, ya no tiene peso en esa mega bola de nieve que se hizo por no sentarnos a sentir. ¿Cómo salir de la negación? Abraza la pelota. A ver, ¿qué es lo que estás negando? ¿Qué es lo que estás evitando? No sé, estoy evitando el dolor de una ruptura amorosa, entonces como, ¿sí? No comas, no busques, no te distraigas. Siente lo que se siente sentir la tristeza. Siente lo que se siente sentir la ansiedad. Siente lo que se siente sentir, ¿sí? Porque cuando empezamos a negarlo, entonces, como les decía ahorita, se siguen practicando los mismos pensamientos y entonces seguimos creando lo mismo. Y entonces imagínense el ambiente dentro de nuestro cuerpo todo el tiempo estamos. De hecho, a ver si lo tengo aquí a la mano para compartírselos. Voy a hablar más sobre esto y fíjense qué tan importante es la vibración que sentimos. Esta no tenía preparado enseñárselos ahorita, ¿no? Pero por la pregunta que me acaban de hacer, me parece apropiado mostrárselos. Ok, ahí les va, Déjenme les comparto mi pantalla. Ok, creo que ahí ya lo pueden ver. Y me confirmen si sí lo pueden ver, por favor. En donde es un cuadro de colores, ¿no? Donde viene una división entre
entre los sentimientos de baja vibración y los sentimientos de alta vibración. Nuestro cuerpo, nuestras células siempre están vibrando. Y cuando estamos en la culpa, en apatía, en duelo, en miedo, en deseo, en ira, en orgullo, nuestras vibraciones son bajas, nuestro cuerpo vibra bajo. Esto significa que nuestras células no se comunican una con otra. Cuando estamos en estado de pelea o huida, nuestras células se cierran y no se comunican una con otra. Se empieza a caer el cabello, se empiezan a quebrar las uñas, la piel se empieza a... ¿Sí? ¿Han visto a alguien cuando está estresado que lo ven? Oh, wow, ¿qué te pasó? O nosotros mismos, ¿no? Cuando nos levantamos y estamos estresados, así, wow. Es porque siempre están manteniendo su cuerpo en vibraciones bajas. O sea, nos pasa a todos cuando dejamos a nuestro cerebro sin supervisión. Cuando empezamos a sentir, ¿sí? A abrir la llave, que salga, que fluya, que yo, ¿cómo se los explico? Y que he encontrado más funcional explicárselos, es como cuando agarran ese dulce pelonete y que lo aprietas y le sale todo, ¿no? Hacer eso, o sea, sacar toda la basura que traemos aquí, todo lo que estoy pensando, ponerlo en papel, indagarlo, decir lo quiero, no lo quiero conservar, mejor sí, mejor no, me está sirviendo, ¿a dónde me está llevando vibrar? ¿Sí? Y cuando nuestro cuerpo está en valentía, en neutralidad, en voluntad, en aceptación, en razón, en amor, en alegría, en paz, en enlightenment, ¿no? Así en alumbramiento, la verdad no sé cómo hacer la traducción inmediata, si me ayudan estaría perfecto. Entonces nuestro cuerpo está vibrando alto. Entonces, imagínense estar todo el tiempo fluyendo con nuestras células. Se nota, lo notamos, ¿sí? Ay, te brillan los ojos, te brilla la piel. Pero todo es a raíz de lo que estamos pensando. No se abre así, no llega y nos llega de repente de afuera, nos llega de adentro. Entonces, ¿cómo salir de la negación? Permitiendo, reconociendo y encontrando los pensamientos de raíz. Ay, es que ella es una persona conflictiva. Mi familia, porque estamos hablando de relaciones familiares, es una persona conflictiva, ¿sí? Nos lleva a dónde? Al orgullo, al deseo de que fuera diferente, al enojo porque me dijo, ¿sí? Y cuando estamos aceptando, pero es bien importante observar qué palabras estamos usando. Todo nuestro cerebro, no se los puedo repetir suficiente, todo nuestro cerebro es cuestión de semánticas. Entonces, cuando podemos estar en genuina aceptación, no en aceptación de que lo sé con mi corteza prefrontal, pero el 95% de mi mente subconsciente todavía dice, no, hombre, es que no me tenía que haber sacado la lengua, ¿sí? No, es un ser humano, digo con mi corteza prefrontal, con mis afirmaciones, pero adentro de mi mente es que ella tendría que ser diferente, ¿sí? Tendría que hablarme diferente, tendría que comportarse diferente. Entonces, ¿y cómo sabemos? Porque cada quien sabe lo que se siente estar adentro de su cuerpo. Entonces, a ponerse a revisar, a ponerse a sentarse con lo que estamos sintiendo, es el primer paso para salir de la negación. A ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo cuando no me meto nada en la boca? ¿Qué estoy sintiendo cuando no estoy en Facebook? Cuando no estoy fumando? Cuando no estoy tomando? Cuando no hay nada que me separe del dolor. Porque nosotros inmediatamente que comemos ya no estamos sintiendo. Ya está entumecido el sentimiento. Si me pueden poner ahí en el cuadrito de Q&A si respondí esta pregunta y si tienen unas preguntas porque nos quedan 5 minutos para terminar. Y bueno, eso se los quería compartir
¿Por qué? Porque ese es el ambiente que estamos creando para nosotros. ¿Y qué creen? Nadie más lo puede sentir. Lo que yo sienta o lo que yo piense o lo que yo cree, este ambiente, esta gráfica, sí, si estoy en rojo, si estoy en morado, si estoy en azul, nadie más lo puede sentir más que yo. Entonces, madurez emocional empieza haciéndome responsable de mis pensamientos y de mis sentimientos, ¿sí? Y permitiéndole a los otros que sean responsables de sus pensamientos y de sus sentimientos. ¿Qué pasa? Que luego les queremos obligar. Luego los queremos obligar a que piensen igual que yo o a que tengan la misma ideología que yo. Y ahí ya no estamos en madurez emocional, ya estamos entrando en el manual, en donde si tú haces o dejas de hacer, yo voy a sentir. Y nadie más nos puede hacer sentir, ni nosotros podemos hacer sentir a nada a nadie más. ¿Sí? Ay, qué bonita que te ves. Ah, no tiene nada que ver conmigo tampoco. ¡Ey, qué buen trabajo estás haciendo! No tiene nada que ver conmigo tampoco. Tiene que ver con la programación que cada quien tiene. Cuando en el libro de Don Miguel Ruiz dice, no te tomes nada personal, literalmente dice, no te tomes nada personal. No solamente se refiere a lo negativo, también a lo positivo. Cuando alguien viene y te dice, ¡hey! Excelente que te quedó, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con lo que ellos están pensando. Entonces, cuando alguien viene y te dice, uy, no, qué chafa lo que estás haciendo, o qué feo, o no, te faltó, lo que quiera que te digan, que piensen que te están haciendo una observación, simplemente tiene que ver con lo que está pasando en su cabeza y nada que ver contigo. Entonces, no te tomes nada personal, incluye nada, o sea, no te tomes nada personal. Así, no es, nada más lo malo, no es nada más la baja vibración. No, todo. No tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con el otro. Entonces, cuando lo empezamos a aplicar a nuestras relaciones familiares, ¿sí? Y nos podemos hacer responsables de lo que yo estoy pensando, nuestras relaciones familiares van a mejorar inmediatamente. No por lo que el otro haga o deje de hacer, o no por cómo yo reaccione, por lo que se siente aquí adentro de nuestra piel. ¿Sale? Chicas, ¿tienen más preguntas? Un minutito más. ¿Está bien? ¿Respondí a sus preguntas? Bueno. Si no, para terminar esta llamada, les agradezco mucho que se hayan conectado. Les voy a seguir mandando ahí mensajitos y correos con la información. Como cada lunes, nos vemos la próxima semana, donde vamos a estar hablando de madurez emocional y autoestima. Nada más les voy a adelantar que lo que su cerebro les dice de ustedes mismas no tiene nada que ver con ustedes. Bueno, entonces, por favor, vayan a Facebook, dejen sus preguntas sobre este tema y nos vemos la próxima semana a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. Les mando un beso, chicas. Bye, bye.